El passé composé. ¿Cómo se forma el passé composé? Necesitamos un sujeto, un verbo auxiliar, que puede ser être o avoir, conjugado en presente. Y por último necesitamos un participio pasado del verbo que vamos a usar para la frase. Vamos a repasar esta formación. Nuestro sujeto, ¿vale? Que el sujeto ya sabemos que son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, je, tú, il, él, nous, vous, il, él. Verbo auxiliar, être o avoir. Os recuerdo aquí el presente. Y un participio pasado. Aquí tenemos algunos ejemplos de los participios pasados de verbos que son los más corrientes, ¿vale? Los más usuales. Ahora, la pregunta sería, ¿qué verbos van con avoir y cuáles van con être? Vamos a verlo. Verbos que se conjugan con être. Bueno, pues hay una lista de 17 verbos, que son estos que vienen aquí, que son los que se conjugan con être, ¿vale? Verbo nacer. Os he puesto una columna con el significado, una columna con el infinitivo y otra columna con el participio pasado. El participio pasado sería lo que nos tendríamos que aprender de memoria, ¿vale? Verbo nacer. Morir, llegar, irse, ir, venir, entrar, salir, volver. Hay 3 formas de decir el verbo volver. Una significa volver a casa, otro significa volver a un sitio en el que he estado hace muchísimo tiempo y otro volver a un sitio del que acabo de salir. Por ejemplo, pues he salido de clase y vuelvo porque se me ha olvidado un lápiz, ¿vale? Pues ese sería el verbo retourner. Quedarse, pasar, caer, subir, bajar y convertirse o llegar a ser. Esa lista de 17 verbos se conjugan con être, ¿vale? El passé composé. Y también se conjugan con être los verbos pronominales. Son todos los que llevan se lave, se duche, se couche, s'habille y los tenemos en la libreta cuando estudiamos la journée. ¿Os acordáis de cómo se conjugan? Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. ¿Vale? Necesitan su sujeto y su pronombre, aparte del verbo. Cuando para formar el passé composé utilizamos el verbo être, el participio pasado concuerda en género y número con el sujeto de la frase. Eso quiere decir que si el sujeto es masculino singular, el participio pasado se va a quedar tal cual. No tengo que añadirle nada al participio pasado. Pero si el sujeto es masculino plural, al participio pasado tengo que añadirle una S. Si el sujeto es femenino singular, al participio pasado tengo que añadirle una E. Y si el sujeto es femenino plural, al participio pasado le añado una E y una S. Esto que estoy diciendo aquí de le añado una S, una E o una E y una S, se le añade al participio pasado, ¿vale? Del listado que hemos visto antes, pues tal cual está ese participio, yo le añado esta terminación, depende del caso. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos usar el verbo venir en passé composé, ¿vale? Pues yo tengo aquí sujeto, tengo el auxiliar, el participio pasado y el resto de la frase. ¿Por qué he elegido el auxiliar être? Bueno, porque he visto que el verbo venir estaba en la lista de los 17 verbos. En la primera frase, como es masculino singular, pues no hay que añadirle nada al participio pasado. En la segunda frase, como es masculino plural, tengo que añadirle una S. En la tercera frase, como es femenino singular, tengo que añadirle una E. Y en la última frase, como es femenino plural, tengo que añadirle una E y una S. Esta concordancia que estamos viendo aquí solo se va a hacer con el sujeto, ¿vale? Y siempre que sea con el verbo être, ¿vale? Si utilizamos el verbo avoir, entonces no hay que hacer concordancia.
Vamos a ver entonces qué verbos son los que se conjugan con avoir. Bueno, pues se conjugan todos los que no sean pronominales y todos los que no estén en la lista de los 17 verbos esos que hemos visto que iban con E3, ¿vale? Los que no estén en la lista y los que no sean pronominales, pues van con avoir. La lista de los verbos que van con avoir es gigante, porque verbos hay muchísimos verbos, ¿vale? Pero los más usuales, los más normalitos y los más corrientes de usar son estos que vemos aquí, ¿vale? Todos estos de aquí irían con avoir. Os he puesto el significado en turquesa, la primera parte que sería el infinitivo y luego aquí le sigue su participio pasado, ¿vale? Estos son los más normales y los de la lista de los 17 verbos también. No hay que aprendérselo de memoria. ¿Por qué? Porque a fuerza de trabajar, de hacer ejercicio y de usarlo, pues se te va quedando, ¿vale? Tampoco usamos todos los días el verbo creer o el verbo conducir o el verbo vivir, pero sí que utilizamos el verbo poder, el verbo querer, el verbo coger, el verbo tener, el verbo ser, ¿vale? Los más normalitos. Los participios pasados nos los tendríamos que estudiar de memoria porque no tienen una regla fija para construirse. Aquí os voy a poner yo un truquillo que a veces sirve y otras veces no sirve porque hay excepciones, ¿vale? Para averiguar los participios pasados de los verbos, todos los que acaban en E, se le quita la R y se le pone una tilde a la E, ¿vale? Eso es una regla fija para todos. Pero luego hay otros que acaban en OI, que su participio sería terminado en U. Y hay otros que acaban en I, que su participio, lo más normal es que acaben en I. Pero hay muchísimas excepciones, ¿vale? Así que no es una regla que podamos usar. Nos puede sacar de un apuro, pero no como norma general. Entonces nosotros cuando tengamos delante un ejercicio en Passé Composé, ¿qué hay que hacer para saber formarlo? Bueno, pues lo primero que tenemos que averiguar es qué auxiliar vamos a utilizar, si el etre o el avoir. Entonces primero vamos a mirar si el verbo es pronominal o no. Si es que sí, va con etre. Lo segundo que vamos a hacer es mirar si está en la lista del etre o si no está en la lista, porque si está en la lista va con etre, en caso contrario va con avoir, ¿vale? Es decir, que si no es pronominal y tampoco está en la lista de los 17 verbos esos que hemos visto, va con avoir. El siguiente paso sería formar la frase. Escribo el sujeto, escribo el auxiliar, el participio pasado y el resto de la frase, ¿vale? En este caso, como el verbo arriver está en la lista de los 17, pues utilizo el verbo être en presente. En el segundo caso, como el verbo manger no está en la lista de los 17 y tampoco es un verbo pronominal, pues entonces utilizo el auxiliar avoir. ¿Qué pasa con el verbo manger? Que como acaba en ER, pues su participio pasado, hemos dicho que le quitábamos la R y le poníamos una tilde en la E, ¿vale? Y ahora el último paso, el paso C, sería hacer la concordancia. Si la lleva en la primera frase, como va con el verbo être y femenino plural, pues le añado al participio pasado tal como está una E y una S para el femenino plural. Y en la segunda frase, como el verbo auxiliar es avoir, no lleva concordancia, no se hace la concordancia con el sujeto. Dejo el participio pasado tal cual está. Mirad, el Passé Composé tiene muchos pasos y es mucho más amplio que esto, ¿vale? Hay que ir subiendo escalones poquito a poco, pero este sería un buen momento para iniciarnos un poco en el Passé Composé, sin ahondar mucho, pero en lo más básico. Entonces voy a dejar aquí estas tres frases, la 1, la 2 y la 3, y esa es la única tarea que os voy a mandar. Ver el vídeo tranquilamente, ver si sois capaces de entenderlo online, verlo una vez, otra vez, intentar seguir los pasos de cómo se forma el Passé Composé
y a ver si soy capaz de hacerme bien estas 3 frasecitas, ¿vale? Es una cosa muy sencillita. Yo sé que son muchos verbos, pero es cuestión de practicarlo, simplemente para que no lleguéis a cuarto de la ESO, que francés es una optativa, no sabemos si la vais a coger o no, pero que no lleguéis a cuarto de la ESO pues sin el passé composé, que el curso adecuado para verlo es tercero de la ESO y en cuarto pues para hacer un repaso. Nosotros como estamos viviendo pues en una situación especial, pues no pasa nada, no os preocupéis que el primer trimestre se dedicará a repasarlo todo, a aprender lo que no sabíamos y luego ya en el segundo trimestre y en el tercer trimestre de cuarto de la ESO pues seguimos avanzando con nuestras cositas, ¿vale? Pero si lleváis por lo menos una idea de lo que es el passé composé, pues muchísimo mejor. Venga, mucho ánimo.